largo amor y que aún nos queda mucho por hacer. Café Club Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de la oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2. Entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera. Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. Nos escucha porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica vive en un solo aroma de café. Estamos junto a ti, donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú, porque todos somos Café Club. Muy buenos días, otro programa más amanece con nosotros y con la mejor información. Para ello te quiero invitar a que te conectes a través de todas nuestras plataformas y redes sociales para que puedas realizar tus preguntas. Le doy la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, a nuestra querida Marta Villafuerte, que es vocera de Familias Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Berenice, mucho gusto. Gracias por permitirme acompañarlos. Así es, vamos a estar hablando de un tema muy interesante y sobre todo muy importante para aquellos que somos padres de familia, ya que vamos a hablar acerca de la educación en épocas de pandemia, ¿no? Que ha sido un poco compleja la situación, tanto para los papás como los hijos, dado a que ha cambiado mucho las circunstancias en el momento de tener que instruir a nuestros hijos. Así es, realmente ha sido una época donde nos ha transformado totalmente para todas las personas, padres de familia, adolescentes, universitarios. Nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, realmente nos ha cambiado totalmente. Y en Ecuador, que ha sido, como ya lo sabemos, uno de los países más afectados a nivel de Latinoamérica y el mundo entero, justamente la costa y la sierra que terminaba clases ha sido un cambio bastante drástico para el sistema educativo. Sin embargo, a pesar de tener toda la confianza en que estas entidades gubernamentales estén dando lo mejor para que nuestros hijos no dejen de educarse, no dejen de recibir clases, se han visto ciertos ataques que hemos oportunamente detenido y estamos vigilantes como organizaciones que defienden los valores familiares. Claro, inclusive de hecho de eso se estaba hablando mucho en las redes sociales, que se quiere implementar en los textos educativos a partir de los 8 años en adelante lo que es ideología de género. De este punto partamos el hecho de cuál es la apreciación que han tenido los padres de familia al enterarse de esta nueva novedad que se quiere implementar en los textos educativos. Bueno, como padres de familia yo creo que siempre uno está vigilante de cualquier ataque de cualquier tipo. Sin embargo, esto, sobre todo especialmente introducir ideología de género por parte de una entidad gubernamental en textos educativos digitales en plena pandemia, veamos todo el escenario, ha sido una alarma muy fuerte para los padres de familia y una impotencia, tal vez porque si bien conocemos antes, uno realizaba manifestaciones en la calle, hacía este llamado y la autoridad respondía. En cambio ahora no se puede salir a la calle, no se puede ir a una entidad a presentar un reclamo. ¿Qué hacemos como padres de familia? ¿Qué hacemos nosotros? Las redes sociales es la única herramienta que tenemos de difusión. Entonces se ha visto mucha respuesta por parte de padres de familia y no solamente ellos, sino también familiares, abuelos, primos. Nos comentan, mi sobrina va a recibir esto también. O sea, una preocupación bastante grande. ¿Por qué? Porque encima
esto se suma a todo el estrés emocional que ya tenemos de por sí durante estos 4 o 5 meses. A eso sumarle que en el sistema educativo, específicamente de la costa, se vean estos ataques y la impotencia de no poder salir a las calles a reaccionar, a presentar alguna manifestación. Ha sido una alarma muy fuerte, pero que se ha podido, a través de las redes sociales, si hemos tenido respuestas, se ha podido impedir. Sí, eso también se debe de indicar de que los textos educativos que se quieren incluir es a partir de los 8 años en adelante. Por ejemplo, desde esta apreciación como Familias Ecuador, ¿cuál ha sido el análisis de contexto para que esto no se lleve a cabo, dado que existe una edad muy prematura en la que se quiere implementar este tipo de educación? Bueno, el Ministerio de Educación cambió a formato digital, ¿verdad? Como nosotros en la costa recién empezamos clase hace un par de meses, desde mayo. Sin embargo, cada semana emitían estos documentos para cada nivel, desde inicial, general básica, general media y bachillerato. Para los niveles de quinto, sexto y séptimo grado, que son niños de 8, 9, 10, entre 8 y 11 años, ¿verdad? Recibían este contenido digital los docentes para que sea impartido cada semana. En una de esas semanas, en la semana 9 para el régimen sierra, que se equivaldría a la semana 4 del régimen costa, llega un contenido para tratar los valores, ¿verdad? En este contexto, poniendo el valor de la convivencia, pone un ejemplo muy específico y particular, que fue lo que activó la gran alarma que se pudo impedir. Un ejemplo que decía textualmente, la convivencia entre 2 hombres o 2 mujeres que vivan juntos y puedan o no tener hijos y practicar esta convivencia a diario. Fue un ejemplo bastante fuerte para un niño. ¿Cómo le explicas a un niño que 2 hombres o 2 mujeres viven juntos y pueden tener hijos cuando ese niño vive en casa con papá y mamá, o mamá o solo papá o abuelo? O sea, tiene una figura materna y una figura paterna. Claro. Qué gran choque emocional para esa criatura va a ser leer un texto como esto. ¿Cómo le explicamos cuando estamos en una situación que los padres tienen que salir a trabajar o estar en teletrabajo, donde no estamos constantemente enfocados, revisando sus contenidos, confiados en que están recibiendo lo que les compete? Porque los valores no corresponde a nosotros como padres de familia. Entonces fue esta alarma para un niño con qué nivel de madurez, qué nivel de discernimiento, de generación de criterio propio puede asimilar en una época como esta un contenido como ese. Claro, realmente es preocupante porque de alguna u otra manera se quiere implementar, y de hecho el DC de cada institución educativa debería o debe estar al cargo de la situación, porque usualmente lo que hay, los casos más comunes, es temas, por ejemplo, de cuando el papá se divorcia de la mamá, y estos temas realmente conmocionan un poco, porque como si un niño está pasando una transición a nivel emocional, porque existen muchas situaciones que depende de cada caso concreto, cada niño es un mundo, pero cómo poder también introducir ese tipo de educación si quizás el niño está pasando algún tipo de situación en otro entorno. Entonces sería un choque emocional, como lo manifestaba, porque de por sí un niño de 8 años no tiene el discernimiento para poder entender con madurez suficiente sobre este tema, que creo yo que debería implementarse quizás, probablemente, en la etapa de colegio, más no en la etapa de escuela. Claro, estamos hablando, ojo, no estamos discriminando, ni estamos rechazando, ni estamos negando. O sea, nosotros como defensores de los derechos humanos defendemos todos los derechos humanos desde la concepción. Sin embargo, confiamos por esa misma razón que el desarrollo del ser humano desde la concepción tiene su contenido a específicas etapas, sobre todo en la etapa de discernimiento de personalidad. Entonces los padres son los más indicados o los únicos responsables de inculcar estos valores y saber en qué momento esa específica criatura, ese niño de 8 años, no es lo mismo un niño de 8 años de Guayaquil que un niño de 8 años de Quito. Estamos hablando porque hay, sin embargo, culturas diferentes. Entonces, saber en qué etapa, de qué forma, con qué palabras, en qué momento, yo trato esos temas, pero no venir en un texto educativo asumiendo que ya mi hijo puede asimilar eso sin mi consentimiento. Ese es otro grave error.
Estamos hablando de que la Constitución del Ecuador, que es la Carta Magna, ampara el derecho de los padres de elegir qué educación darle a sus hijos, y tomarse estas atribuciones saltándose la Constitución es otro error que se comete. Entonces estamos hablando de un proceder bastante incorrecto. Claro, de hecho también lo que acaba de manifestar es muy interesante y muy importante, porque la educación, lo que tiene que ver con la Constitución manifiesta que todo niña, adolescente tiene que desarrollarse en un ambiente que le brinde estabilidad emocional. Cuando hablamos de estabilidad emocional significa un desarrollo pleno en el cual nos concierne a nosotros no solamente como padres, sino también como sociedad. Incluye el tema de la educación, que se le brinde las herramientas necesarias para que entiendan lo que es realmente al entorno normal. Ya una persona adulta, quizás probablemente mucho más adelante, ya podrá decidir o tomar un mejor discernimiento en la toma de sus decisiones, pero realmente este es un tema un poco polémico, porque de alguna u otra manera no se está manifestando, no se está desarrollando de la manera que debería de ser. Claro, estamos hablando, enfoquémonos en esta época, Berenice. Estamos hablando, primero, estamos en una época de estrés para todo el mundo, donde sobre todo ahora brota el estrés infantil. Antes esto era un término bastante poco tratado, pero ahora se ha dado casos. Estamos hablando de niños que están recibiendo clases en una computadora. No pueden jugar, no tienen recreo, no pueden distraerse, no pueden estirar las piernas, cambiar de aire. Eso ya implica una presión emocional. A eso sumarle que tiene que adaptarse a esta nueva metodología, estar frente a una cámara, abrir Zoom, dominar aplicaciones que usted y yo a duras penas dominamos, porque nosotros también nos hemos adaptado y aún así nos ha costado. Imagínense a ellos adaptarse, primero privarse de toda esa interacción social, segundo, es natural de ellos adaptarse a esta tecnología como si fueran personas maduras, grandes, adultos, forzarlos a tomar esa actitud de personas de oficina, de un horario de 9 a 1, 8 a 1 de la tarde. Y a eso sumarle el contenido que viene no apropiado para esa edad. Entonces, estamos abrumando el sistema educativo y la integridad emocional de nuestros niños. Entonces, vámonos, suena exagerado, pero eso pasa actualmente. Todo eso comprende el estrés emocional. Y a eso los padres, ¿cómo resolvemos ese problema? Cuando estamos también con nuestras preocupaciones, reactivarnos económicamente, recuperar empleo a quienes han perdido empleo, cómo llevar el pan a la casa, cómo cubrir todos los gastos básicos, cómo responder a las tarjetas que ya están llamando a cobrar cuando uno a duras penas puede recuperar su empleo. Entonces son situaciones que se acumulan y donde, como usted indica, ¿dónde está esa tranquilidad, esa estabilidad emocional dentro del hogar? Entonces, estamos llamados a tratar de facilitar este ambiente en esta época, no a dificultarla, a reforzar los valores familiares, no a destruirlos. Así es. Vamos a darle el saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros. Un saludito para Fausto Benítez, también para Andrés Jaguar. Hace sus comentarios. Saludos. Nos tienen atemorizados. Nos promueven el terror y el pánico. También Andrés Jaguar manifiesta, es verdad, nosotros como padres es nuestro deber de inculcar los valores a nuestros hijos. ¿Qué nos comenta al respecto sobre esta situación? Bueno, nosotros somos llamados, pero ¿qué pasa ahora? Nosotros estamos en una época donde tenemos que ser papá, mamá, estar pendientes de nuestros hijos y encima ser los veedores de estar analizando este contenido en qué tiempo. Sin embargo, eso quiero destacar que no ha sido de ahora. Alarma que se dé en una época como esta, no se esperaba. Nosotros como entidades que defendemos la vida y la familia, no esperamos tener que activarnos en esta época. Sin embargo, lo hemos hecho y lo haremos en el momento que sea necesario. ¿Por qué? Porque vemos que el ataque está, la amenaza es constante, es latente y se aprovecha de los escenarios más vulnerables, como los que estamos pasando. Eso también se dio en el 2018, donde intentaron meter contenido para tratar temas del aborto en niños de 8 o 7 años, en textos educativos. El año pasado, 2019, implementaron, pero no duró, no tuvo mucha acogida, una materia llamada Desarrollo Humano Integral, una materia que iba a reemplazar a materias como cívica, ética, valores,
para en 1 hora a la semana tratar de cubrir todos esos contenidos. Entonces, han sido ataques que hemos respondido oportunamente, que se han impedido o se han rectificado, y esta no es la excepción. Entonces, yo creo que es muy importante como padres de familia, primero estar pendientes, qué es lo que yo quiero enseñar, asumir esa responsabilidad, que yo soy la persona indicada para no solamente inculcarle, sino darle el ejemplo. Porque los chicos a esta corta edad aprenden, Berenice, como usted sabe, con el ejemplo. Ellos aprenden más de lo que nosotros hacemos inconscientemente, no de lo que a veces decimos, tienes que hacer esto. Ellos aprenden de lo que ellos ven, imitan. Entonces, ya están viendo constantemente nuestro desempeño. A eso sumarle los contenidos que están recibiendo. Y a esto estar pendientes año tras año que estos ataques se den. La pregunta queda es, ¿hasta cuándo? Vamos a estar todos los años teniendo esta misma batalla ideológica. ¿Cómo impedir eso? Esa es la pregunta que estamos trabajando y que compartimos a la ciudadanía. Claro, ahora por ejemplo, en lo que se quería implementar, llega, bueno, a buena hora ya se detuvo y ya no está. Pero ¿qué va a ocurrir? Hay igual expectativa de que más adelante podrían incluir algún tipo de lo que ellos quieren realmente manifestar, indicar o promover. ¿Hay manera alguna de ya cerrar como que estratégicamente de que no se deba de poner estos textos educativos, se deba incluir este tipo de ideología dentro de los textos educativos? Yo creo que como le decía hace un momento, la amenaza está. No podemos asumir sentado que no va a suceder. O sea, sucedió 2018, sucedió 2019, sucedió ahora y en una época como la pandemia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es en estados donde uno menos se espera reactivarse, menos se espera estar recibiendo estos ataques, se dan. ¿Qué quiere decir? Que el lobby, esta agenda ideológica que comprende todos esos ataques contra la familia, contra los valores, contra el bienestar familiar, se van a dar ahora y siempre. ¿Cómo podemos reforzar, no solamente para responder cuando se den, sino para prevenirlos, evitar que se den? Ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en un gobierno que vendrá en el 2021? ¿Exhortamos a las autoridades? ¿Implementamos ese diálogo? ¿Qué pasó ahora? Tuvimos una favorable y una positiva respuesta. Es un salto, un paso muy importante, porque se abrió ese puente de diálogo entre la entidad, en este caso el Ministerio de Educación, como organizaciones, y se hizo la rectificación en menos de 24 horas. Nos comunicaron con nosotros, dijeron que se iba a rectificar, hacer los cambios, y en menos de 24 horas en el portal informativo ya estaba ese documento reemplazado con un contexto, un párrafo totalmente adecuado. Entonces, hubo eso. ¿Qué quiere decir? Que ellos reconocieron, están conscientes. Estaban conscientes que eso no era correcto. ¿Qué quiere decir? Claro. Que en el fondo están conscientes, responden a la mayoría, que somos más del 90% de habitantes ecuatorianos que pertenecemos a una familia y que tenemos los mismos valores familiares, indiferente de la religión que uno tenga. Esto va mucho más allá. Entonces, hay ese puente. Yo creo que la reacción correcta es no solamente imponer, sino proponer, que fue lo que hicimos nosotros. Hicimos las observaciones, presentamos la propuesta, esto debería decir, o permítanos ayudar, cómo podemos trabajar en conjunto o aportar. Y esa fue la respuesta que se tuvo muy favorable y muy inmediata. Sí, esto es muy interesante porque depende muchísimo de los grupos estratégicos que puedan implementar y dar su opinión, pero sobre todo promover de manera positiva lo que se quiere lograr, que es una buena educación inclusiva, pero ¿por qué no ingresar, por ejemplo, aquellas materias que le sacaron de la malla curricular? Porque muchas materias fueron sacadas. ¿Por qué no implementar esas materias dentro de la malla curricular y dejar a un lado este tema que debería quizás poderse abordar en una etapa ya más adulta o más madura, que es en la etapa de colegio, creo yo, mi apreciación? Totalmente de acuerdo, y no solamente usted y yo somos las únicas que pensamos así. La mayoría de padres de familia a quienes nosotros debemos esta acción, porque son las retroalimentaciones que recibimos a través de nuestras redes, por correo electrónico, a través de nuestra página web. Recibimos estas inquietudes y estas denuncias ciudadanas
que acuden a nosotros teniendo ese voto de confianza, es decir, bueno, si a mí, padre de familia común y corriente, no me escuchan, pueden escucharlos a ustedes. Entonces nos llegan estas denuncias, nosotros las tratamos, las procesamos para manifestar de una forma mucho más cercana, inmediata y directa para tener este tipo de respuestas positivas. Y como bien lo dice, estos temas se pueden tratar después, pero en casa, con los valores correctos, de la forma correcta. Y hay un estudio que todavía no se ha finalizado, pero esas materias que se dejaron de ver, que quitaron hace años, justamente corresponde a una etapa donde esos jóvenes estudiaron sin esas materias, son los que ahora están más propensos a cometer actos de corrupción. Y no podemos irnos tan lejos. Los actos que hemos visto de corrupción a nivel gubernamental, algunos son de jóvenes que estudiaron sin esas materias. Entonces, la importancia de recuperar esas materias cívica, ética, desarrollo de pensamiento, valores en sí. Entonces, son esas materias que fortalecen, blindan para que nuestros hijos tengan ese complemento con los valores en casa, los valores cívicos, realmente puedan ser parte de la solución y no del problema. O implementar probablemente materias que ayuden a tener una responsabilidad, una empatía, no solamente hacia el medio ambiente, sino también hacia las personas. Que creo yo que es lo que quieren hacer, realmente es eso, pero no lo están haciendo de la manera correcta. Una cosa es tener empatía hacia todas las personas, creo que de hecho eso nos faltó muchísimo ahora en la época de la pandemia, porque muchas personas no eran responsables de llevar a cabalidad la situación que la que estamos viviendo, ¿no? Que era evitar, respetar el distanciamiento, usar mascarilla, mantener una asepsia adecuada, y vimos muchas situaciones, inclusive hubieron personas que unas tuvieron multa, otras fueron a prisión por no cumplir las medidas que se tenían que dar, pero eso era por falta de responsabilidad y por falta de empatía. Entonces, ¿por qué mejor no implementar este tipo de asignaturas que ayuden de alguna u otra manera a reforzar esos valores que también se le viven en casa, pero también en el colegio, en la escuela? ¿Hay manera, por ejemplo, de solicitar que estas materias nuevamente regresen a esta malla curricular? Por supuesto, no hay peor intento que el que no se hace. Que no sea porque no lo intentamos. Se está tratando este diálogo, como le digo, hay un puente abierto donde están aptos y prestos a recibir todas nuestras observaciones, que ellos buscarán la mejor forma de conectarlas, porque responde a las denuncias o preocupaciones que tienen los padres de familia de todo el Ecuador, costa, sierra, oriente y región insular. Entonces estamos hablando de esa necesidad latente a la cual una entidad gubernamental, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tiene que responder, porque es por y para la ciudadanía ecuatoriana. Somos 17 millones de ecuatorianos. Con seguridad todos pertenecemos a una familia y con seguridad todos tenemos niños que están en etapa escolar. Actualmente hay 4 millones de niños en etapa escolar, entre primaria y secundaria, los términos de nuestra época. Sin embargo, 2 millones que los que están recibiendo actualmente educación en régimen costa están pendientes de eso, de que se inculquen estos valores. Entonces, se está haciendo la petición de trabajar en conjunto, que es lo más oportuno ahora, para rescatar justamente estas materias. Y si no se puede incluir ahora, porque ya estamos en época escolar, sería en un siguiente ciclo o a través de apoyo fuera del pensum académico, foros para padres, escuela para padres. Eso es lo que se está rescatando, porque los chicos reciben el contenido, pero ¿quién da ese apoyo a los padres? Para saber cómo sobrellevar esta situación, para saber cómo ser apoyo a los chicos que están ahora en esta nueva metodología de clases virtuales. Entonces, y es muy interesante lo que acaba de manifestar, disculpe que la interrumpa, porque es verdad, o sea, se implementan mecanismos como para poder dar educación desde casa, pero no se da las consignas o la manera adecuada pedagógica para que los padres podamos llegar a nuestros hijos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la muy buena predisposición, pero yo no tengo la pedagogía. Entonces nunca podré hacerle llegar a entender lo que realmente quiero enseñarle a mi hijo desde casa. Entonces, por ejemplo, desde ese punto de partida, es verdad lo que usted manifiesta, debería también haber como una escuela para padres, si es que se va a continuar este tema de metodología o mecanismo de estudio desde casa. Ahora, otra pregunta que le quería hacer antes de llegar al término de nuestra programación, es que ¿cuál es su apreciación o qué están haciendo como Familias Ecuador
para indicarle a la ministra de Educación que a su debido momento ella quiere poner fechas para que se retorne nuevamente los alumnos a sus entidades educativas. Se dio 2 veces que ella manifestó ciertas fechas, sin embargo, por la situación mediática y muchos padres alzaron su voz, y me incluyo, que no era ético, no era un tema de seguridad, porque lamentablemente no hay mecanismos o medidas de bioseguridad que los niños puedan estar seguros, porque no se ha implementado ese mecanismo en otras instituciones educativas, no se ha visto reflejado. ¿Hay alguna fecha tope que hayan indicado para este retorno de clases o no? Indicaron inicialmente, justo como usted menciona, Berenice, para mediados de este trimestre. Sin embargo, la reacción de padres de familia, y me incluyo, y usted y yo nos incluimos, fue muy temerosa, decir, bueno, nosotros sabemos adultos cómo usar una mascarilla, sabemos qué rato no quitarla, pero a un niño de 7, 5, 8 años, volver a encontrarse con su amiguito, es inevitable. Imposible. Se abracen, corran, suden, interactúen, porque es lo que necesitan y tanto añoran. Entonces, es inevitable que por más medidas de bioseguridad, no se sabe ese niño en qué entorno está a diario, su papá, si sale a trabajar, en el entorno del trabajo del papá. Entonces, es una cadena que se va conectando, y el temor de que se transmita alguna enfermedad es preocupante. Y también cabe recalcar, porque eso hemos tenido observaciones, hay niños con condiciones especiales, por ejemplo, asma. Ellos definitivamente no se les recomienda salir de casa, mucho menos retomar clases presenciales. Entonces, para estar en 2 modalidades, bueno, los que puedan clases presenciales, los que no, la opción de permanecer en casa, mejor enfocarse en un solo recurso, no estar jugando. Ahorita no tenemos, creo que, el tiempo ni los recursos para estar poniendo a prueba ambas partes. Quedémonos con clases virtuales, fortalezcamos estas clases virtuales, llevemos la escuela a la casa, escuela para padres, fortalecer estos métodos, hábitos de estudio para los chicos, y hagamos de este año lectivo lo más fácil y productivo posible para que el ciclo escolar 2021-2022, Dios lo permita, se haya superado toda esta pandemia, retomar normalmente lo que sería el ciclo escolar de asistencia presencial. Así es, realmente es un tema muy de mucho diálogo, de muchas percepciones, porque salen muchas aristas en torno al tema de educación en épocas de pandemia. Sin embargo, le agradezco muchísimo por su tiempo y por habernos ayudado de alguna otra manera a quitarnos esas intrigas, esas dudas que tenemos, porque muchos padres también tienen muchas preguntas. Sin embargo, por temas de tiempo no las hemos podido abordar del todo, pero le agradezco muchísimo, y a todos nuestros teleoyentes los invito para el próximo día martes, que vamos a tener mucha más información, así que no se puede parar la programación, amanece con nosotros. Gracias, mi estimada Marta Villafuerte. Muchísimas gracias. Pasen bien, chao, cuídense.